Muy buenos días a cada uno de los estudiantes de la Institución Educativa Virgen del Carmen. Mi nombre es Yasmín Aragón Salas y continuamos nuestro trabajo aprendiendo desde casa o aprendiendo en casa. Bien, nuestra área de comunicación nos compete bastante tipo de conocimientos, desde comprensión de lectura, como en nuestros exámenes pasados, desde ejercicios de gramática, reconocimiento, ortografía y escritura correctamente, entre otros muchos temas muy básicos e importantes para nuestro crecimiento académico. De esta forma vamos a entrar o continuar trabajando nuestras sesiones de aprendizaje siempre con las mismas ganas de trabajo y con la misma responsabilidad para cada estudiante de la institución educativa. Bien, el día de hoy vamos a trabajar un tema de suma importancia, pero a continuación podemos revisar la página 24 de nuestro libro y observar la imagen que podemos ver también en pantalla, ¿sí? Muy bien, vemos aquí una imagen acerca de una mujer que está frente a un grupo de personas, en este caso en la mayoría creo que son varones, pueden estar alrededor de 15, 13, 16 años, dependiendo, en ese promedio depende de 13 a 16 años, y están levantando la mano, sosteniendo un puño firme, ¿no? Como si estuvieran felices, motivados, emocionados, triunfantes, etcétera. Nos dice, observamos atentamente la imagen. Listo, ya lo observamos. ¿Te imaginas de qué tema puede estar hablando la persona de que está enfrente? Esta persona, ¿te imaginas de qué tema puede estar hablando? ¿Sí? ¿Te imaginas? Muy bien. Puedes tener múltiples respuestas. ¿Crees que sea un tema que motive a todos los presentes? Fíjate, ¿qué acción podría darme un indicativo de que motiva a todos los presentes? Claro, el que todos están levantando la mano, están emocionados. ¿Sí? ¿Por qué crees eso? Justamente por esta iniciativa o indicativo de los brazos y el puño, etcétera. Muy bien. Se puede observar que ella estira el brazo y todos le siguen o la siguen. Quieren decir o quiere decir que los ha logrado convencer de hacer lo que les indicó. Seguramente ha utilizado algún recurso. Claro, si todos están haciendo lo mismo que ella, quiere decir que los ha convencido. Entonces, a partir de esta parte inferencial, te pregunto, ¿de qué tema trataremos el día de hoy? ¿Qué tema vamos a empezar a trabajar en esta segunda unidad de nuestro libro? Exacto, vamos a comenzar a trabajar lo que corresponde a la persuasión o los recursos de persuasión. Muy bien, nos dice que la persuasión es una forma sutil, no es obligada, es sutil y casi nadie se da cuenta que lo están persuadiendo, por eso es sutil, de convencer a alguien a hacer algo, seguir o pensar en algo específico. Entonces, persuadir no es algo fácil, pero tampoco es algo imposible. Bien, entonces el tema que trabajaremos en la sesión de aprendizaje del día de hoy serán los recursos de persuasión. Recursos de persuasión. Nuestro propósito a trabajar en esta sesión de aprendizaje será conocer los recursos de persuasión. Ponemos nuestro título para realizar nuestro organizador gráfico a partir de la teoría de este video en apoyo de nuestro libro, que serían los recursos de persuasión. ¿Sí? Veamos. Entonces, si hay palabras que nos mencionaron, convencer y persuadir. Significarán quizás lo mismo, habrá algún tipo de diferencia ligera. Vamos a ver ya comenzando a trabajar la parte teórica de nuestro tema. Y nos dice, convencer a alguien significa hacer llegar a una persona a cierta conclusión, usando argumentos lógicos, quiere decir ideas lógicas, mientras que la persuasión se basa en aspectos emocionales. Acá hay una ligera diferencia. Convencer significa utilizar argumentos para que esa persona se convenza que es verdad y diga, "Ah,
sí, es verdad, tenías razón. Mientras que persuasión o persuadir se basa en aspectos emocionales. Quiere decir que convencer, yo te puedo convencer sobre un tema en 5 minutos y tú dices, sí, tienes razón, pero la persuasión es que va a durarte prácticamente toda la vida o va a ser a un mayor plazo, porque tiene que ver los aspectos emocionales. Cuando uno está persuadido por algo o por alguien, sea positivo o negativamente, vamos el ejemplo con el caso negativo. A alguien le han convencido, vamos con convencer, lo han convencido en consumir drogas. Él ha consumido una vez y quizás nunca más lo vuelva a hacer. Pero a alguien lo han persuadido a consumir drogas. Lo hace una vez, lo hace 2 veces, lo hace 3 veces y se vuelve en un adicto dentro de repente, sustancias ilícitas o que dañan su cuerpo. Sí, más o menos a eso se refiere. Claro, los dos están íntimamente ligados, porque primero te convencen y posiblemente, disculpen, primero te persuaden y luego te convencen. Entonces, el persuadir a alguien es como el bichito que todos los días está ahí constantemente, ve tus aspectos emocionales hasta que al final te ha llegado a convencer. Más o menos así. Entonces, podemos identificarlo de esa forma. Están íntimamente ligados, sí, hay una ligera diferencia. Vamos. Diríamos, por lo tanto, que para convencer nos dirigimos a la cabeza de otra persona y para persuadir nos dirigimos al corazón. Me ha convencido de que no debo usar drogas. Me ha persuadido que jamás en la vida nadie, aunque me ofrezcan, aunque mis papás estén muriendo en peligro, lo que sea, jamás, porque sé que moralmente, sentimentalmente, todo lo que me han enseñado, entonces no lo debo hacer. La capacidad para convencer o persuadir es una habilidad social y como tal quiere decir que no nacemos con ella, sino que podemos aprender a lo largo de nuestra vida y nuestro desarrollo personal. Recuerda, cuando viajamos a veces en el bus, suben personas a vendernos algún tipo de producto. Muchas veces nos convencen y compramos y otras nos persuaden y quizás no compremos en ese instante, pero sí, bajo esta persuasión emocional podemos en otra ocasión comprar el producto. Claro que los dos están ligados, ya que me ha persuadido de alguna forma, aunque no me ha convencido al 100%, pero ya bajo esta persuasión y de repente vamos a decir el caso de que algún compañero o amigo diga que sí le ha servido el mismo producto, ya vamos a estar más persuadidos para que a la siguiente, en pocas palabras, nos convenzcan, ¿no? Nos convenzan y podamos comprar ese producto. Muy bien. Veamos entonces. A ver, captar la atención. Vamos a ver entonces justamente estos recursos de persuasión, cuán importantes son, cómo son y en qué se basan. Dice, captar la atención. El orador o la persona, en este caso que quiere convencer o persuadir, debe tratar de ganarse al público, independientemente de que éste coincida con los argumentos expuestos. Quiere decir, ya tanto persuadir como convencer, ya que nuestro título es recursos de persuasión. Claro, primero lo persuado para luego convencerlo, ¿no? Entonces, dice que la persona que está hablando quiere ganarse al público o a las personas que lo están oyendo o al oyente, aunque estas personas sentadas que lo oyen no compartan los mismos argumentos, las mismas ideas, tiene que lograr persuadirlos para después convencerlos. Para captar la atención del público debemos tener en cuenta una serie de factores. Uno, al público se le gana con simpatía y amabilidad. Es más fácil convencer, ¿no es cierto? Cuando uno ya está persuadido, cuando una persona ya es amable, es gentil, te demuestra simpatía, te demuestra, no sé, siempre una confianza. Pero una persona que quizás no demuestra confianza, no te simpatiza tanto, difícilmente te va a persuadir y mucho menos te va a convencer. Luego te dice dos.
Es importante saludar al auditorio desde el primer momento. El saludo es como una carta de presentación que no solo demuestra la educación de la persona, sino también hace que el ambiente para el diálogo o para la comunicación sea mucho mejor. Entonces es importante siempre mostrar un saludo agradable, con simpatía y amabilidad, como lo indicamos en la parte superior. Jamás vas a ir y saludar con una cara de ogro prácticamente. Eso demostraría agresividad, demostraría, no sé, incluso molestia y la otra persona o el receptor no querrá acercarse a ti, no lo podrás persuadir a nada y mucho menos convencer. Después nos dice, tres, es importante, ya hemos visto eso, tres, contacto visual, el contacto visual y el agradecimiento por la asistencia. Claro, ya sea en cualquier tipo de circunstancias, como en el caso del señor que sube a la combi, siempre, o al bus, siempre saluda, tiene contacto con el público agradable, él no sube molesto, con cara de pocos amigos, renegando, irritado, no. Tiene contacto visual con las personas y siempre agradece por más que le compren o no su producto. ¿Te das cuenta? Entonces son formas de persuadir para que quizás en una próxima pueda ser convencido y de esta forma comprar el producto. ¿Sí? Veamos ahora. Dice, mostrar alguna imagen amable, puede ser en nuestro aspecto físico, u otra imagen que quizás en el caso del bus, vamos a seguir con este caso del bus, ¿no? De este vendedor, quizás demuestre algún tipo de noción acerca del producto, ¿no? No vas a mostrar las peores heridas sangrando, con llagas y de repente le está ofreciendo una crema, sino quizás a personas alegres que ya pasaron o han pasado la enfermedad por utilizar esta crema, etcétera. Tanto en el lenguaje corporal como en el tono de voz. También la persona que está hablando tiene que mostrar justamente esa amabilidad tanto corporalmente, con una sonrisa, con el tono de su voz y no ser brusco ni agresivo. ¿Sí? Listo. El contacto visual es sumamente fundamental para mantener el hilo conductivo de la exposición. Exacto. Veamos la siguiente. Siempre resulta agradable unos toques de humor sano y sobrio. Si podemos dar algunos ejemplos o anécdotas de humor sano sin ofender a nadie dentro de la exposición, ya sea en el caso del vendedor del bus, ya sea en una exposición en el colegio, en casa, con familiares o amigos, que haga que la situación comunicativa sea muchísimo mejor y de esta forma tú puedas llegar a persuadir y convencer a las personas con las cuales habla, bienvenido y tienes que ponerlo en práctica. ¿Sí? Luego también nos dice que se puede dar la oportunidad al público de participar. Recuerda, siempre hay que dar los turnos para hablar. Por más que tú seas el expositor, siempre necesitas escuchar lo que piensan de lo que estás hablando. De esta forma podrás de repente direccionar por otro lado con otros ejemplos para llegar a persuadir y convencer al público. El orador deberá estar atento a las reacciones del auditorio. Tiene que estar atento el orador. Y si observa signos de desatención a partir de los oyentes, debe cambiar su tono de voz, buscar alguna estrategia, algún refrán, algo que motive que nuevamente se conecte tanto emisor como receptor, en este caso expositor y oyentes. Muy bien. Veamos. Ojo, persuadir significa convencer a las personas mediante argumentos. Claro, ya hemos dicho, primero los persuades para luego convencerlos. Por ello es necesario ser moderado y estar calmado, siempre ser pacífico, ser empático, tener una comunicación asertiva. Aceptar el punto de vista de las personas. Lógicamente, si somos empáticos y asertivos, siempre nos vamos a aceptar lo que dicen, no vamos a criticar y sacar el mejor provecho de esas opiniones. Y finalmente, desarrollar una explicación sólida para que todos nos puedan entender sin quizás titubeos, sin muchos ejemplos o redundar mucho en un tema. ¿Sí? Muy bien. Veamos lo siguiente. Y finalmente, podemos decir que los recursos de persuasión son mostrar apasionamiento por el tema. Si una persona está convencida, le agrada el tema y se interesa muchísimo por ese tema, siente pasión por el tema, puede explicarlo y persuadir para convencer
a todos los que lo oyen. Sonreír y ser agradable en el a ver, claro, en el trato personal. Tenemos que ser personas empáticas, asertivas y no personas prácticamente agresivas o sobrias, quizás no solo agresivas, quizás muy serias, que simplemente alejen a los demás. Considerar con máximo interés las preguntas o intervenciones de los oyentes y transmitir valores humanos positivos como generosidad, honestidad, deseo y felicidad. Es importante siempre hablar con la verdad y demostrar valores, tanto sociales como personales. Y la persuasión es eficaz, va a funcionar cuando están en juego los siguientes temas. Claro, cualquier tema puedes utilizar para convencer y persuadir, claro, ambos. Cualquier tema es útil, pero siempre hay algunos temas marcados en el cual las personas se interesan un poco más. Por ejemplo, el tema del dinero, ¿no? El dinero. Este procedimiento permitirá a las empresas ahorrar. Puedes hablar acerca del dinero, el ahorro, cómo crecer empresarialmente, cómo crecer quizás personalmente a través de tus ahorros, de cómo administras tu dinero y llegar a persuadir y hasta convencer de que lo hagan de la forma que tú consideras correcto. ¿Sí? También el tiempo. Claro, el tiempo es un tema muy importante. ¿Cuántos no hemos perdido el tiempo, no? Y todavía en época escolar que decimos, no pierdas el tiempo. Es un tema del cual tú puedes persuadir y convencer. Y si llegas a convencer según tu perspectiva, tu posición, estás haciendo muchísimo. Después nos dicen también el trabajo. Claro, el trabajo es otro tema sumamente interesante para hablar acerca de la persuasión o persuadir a alguien y llegar a convencerlo, ¿no? Por ejemplo, aumentar la productividad de nuestro trabajo, cómo tratar bien a nuestros empleados o empleadores, etcétera. O sea, hay muchísimo por hablar. Aparte de estos temas, generalmente nos ayudan dentro de la persuasión temas dentro de la humanidad, de la conciencia social, que prácticamente lleguen al corazón, porque recuerda, la persuasión está ligada a los sentimientos y las emociones. Generalmente a los adolescentes o a los jóvenes podemos persuadirlos acerca del embarazo, ¿no? Adolescente, de que no suceda en sus vidas. Podemos persuadirlos y hasta convencerlos de alguna forma de la persona que está transmitiendo el mensaje, lograr justamente este ejemplo, lograr transmitir lo que él piensa para que no pase y así podamos disminuir quizás el índice de embarazos a nivel social, nacional, local, etcétera. Muy bien, de esta forma hemos visto acerca de la persuasión y lo que es convencer. Es muy interesante ya que en nuestro día a día estamos constantemente en comunicación y buscamos casi siempre persuadir y hasta convencer que los demás piensen o tengan ideas parecidas a las nuestras. Entonces es un tema muy importante. ¿Cómo hemos aprendido? A través de ejemplos, a través de la teoría, etcétera. ¿Y cómo lo vamos a poner en práctica? Trabajando nuestro libro de actividades, realizando nuestro organizador visual y puedes ponerlo en práctica. Inténtalo y comenta en tu cuaderno después de tu organizador gráfico, comenta, quiero leer ese comentario, ¿sí? El organizador gráfico es muy importante, pero quiero leer justamente la situación en la cual tú has puesto en práctica quizás algún tema de persuasión en tu casa, con tus hermanos o con tu familia. Y sé que lo has hecho antes, así que recuerda para comentarlo o ponlo en práctica esta semana y escribe después de tu organizador gráfico este pequeño trabajo de qué te ha parecido o cómo has llegado a persuadir a tu mamá, a tu papá a que te compren algo o a que te den de repente permiso para algo o a que puedas tener un poquito más de tiempo quizás en algún tipo de situación, yo no lo sé. ¿Sí? Sé muy creativo para este trabajo y practica justamente estos recursos de persuasión y llegar a convencer a las personas. Conmigo será entonces hasta la siguiente sesión de aprendizaje. Nos vemos la siguiente sesión, queridos estudiantes.